Buenos días, linda familia de XN. Mi nombre es María Luz Blanco Quispe. Hoy les voy a contar mi testimonio. Ya en verdad yo estaba muy delicada de salud, a una complicación, ¿no? Que más que todo por la hemoglobina que yo tenía 6,90, ya, y yo en verdad a los 42 años tuve una hija, pero en eso me detectaron que tenía la hemoglobina 6,90. Ya, y de lo cual así le tuve a mi hijita, pero después de que mi hija tuve 3 años yo caí enferma, pero en verdad se me había complicado la salud. Ya cuando fui a los médicos, ahora por ejemplo yo recorrí muchos médicos, clínicas y hospitales donde no encontraba la mejoría. En verdad me recetaban las pastillas, pero las pastillas me hacían daño. Y tenía una complicación en mi salud, tenía como gastritis. Ya tenía helicobacter, después tenía la hemoglobina 6,90 y tenía cálculos al riñón. Después tenía artrosis, osteoporosis, tenía dolores articulares que yo no podía caminar, me dificultaba hacer en casa bastante y en eso yo me había deprimido, me había adentrado en un estrés ya extremo, porque por la cual que yo no encontraba la mejoría, ya no, mis hijos, mi esposo demasiado ya se habían preocupado por lo que no encontraba mejoría, estaba demasiado enfermo, ¿no? Y en verdad ya no era la vida que yo llevaba, ya yo sentía morirme, sentía ya, decía ya no más, para mí ya no hay vida, para mí ya no hay salud, porque los médicos donde ellos me daban las pastillas, y en verdad ya me hacía mucho daño, entonces yo ya no quería tomar pastillas. Y en eso mi esposo, mis hijos se empezaron a preocupar en casa, y ya no era una felicidad, era una tristeza, por la cual que yo me encontraba delicada de salud. Ya, y así, mira, donde yo estaba así enferma, deprimida, en una mañana era, cuando yo estoy viniendo al mercado, a mí la verdad, yo me encontré con una linda persona que es aquí mi líder Katy Sosa, y ella me compartió acerca de los productos de DXN, pero en verdad yo al principio dudé, por la cual que yo, como no, a veces todos creemos en los medicamentos, en las medicinas, ¿no? Tradicionales, pero cuando ella me invitó, me participó del DXN, ¿no? Del cafecito, yo decía, un simple cafecito, ¿crees que me va a hacer bien si tantos medicamentos había tomado? Y al principio un poco dudé. Pero después cuando ella me invitó el 2 en 1, este cafecito yo le respeto bastante. Porque este cafecito cuando ella me invitó por primera vez, me detectó todas las enfermedades que yo tenía en el cuerpo. Pero al principio dudé, decía, no, ¿sabes qué? Me está haciendo daño el cafecito porque me siento más mal de lo que estoy. Y en verdad había perdido estabilidad, mi mano, mis pies, me sentía más como no podía caminar, no podía estar parado de pie. Y yo decía, ¿sabe? Me acerqué a la tienda, ella tenía una tienda en el mercado. Yo me acerqué, le dije, ¿sabes qué, vecina? No, le dije, el cafecito que tú me has invitado me está haciendo mal, no puedo pararme, mi mano no tiene fuerza. Y yo me había asustado demasiado. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Esté tranquilo y tú debes tener alguna enfermedad, me dijo. Pero ella no sabía que yo estaba mal, pero yo sí sabía qué enfermedades tenía. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No te está haciendo daño el cafecito, sino está detectando la enfermedad que tú tienes dentro de tu cuerpo. Entonces tranquila, y me invitó el kokoshi. El kokoshi me invitó al kokoshi, y el kokoshi le empezó a estabilizar lo que estaba trabajando el cafecito 2 en 1 fuerte dentro de mi cuerpo, y el kokoshi le parcializó y me puse a estar más tranquila. Entonces en eso ella me preguntó, me dijo, ¿debes estar enfermo tú? Sí, en ahí le empecé a contar qué enfermedades yo tenía. Entonces cuando yo le empecé a compartir qué enfermedades yo tenía, el producto estaba detectando dentro de mí qué es lo que yo tenía, ¿no? Entonces ella en ese momento me recomendó de un ganoterapia que yo debería tomarme. Y yo, como dice, le seguí a ella, le dije, ¿sabes qué? Entonces tomé conciencia, entonces recapacité, entonces empecé a tomar un ganoterapia. Y un ganoterapia, ¿qué es lo que consistía en la ganoterapia? El cafecito 2 en 1 que ahorita lo tengo en mano, después el kokoshi y la espirulina.
Los 3 yo me puse a tomar por 20 días, cuando yo estaba tomando en 20 días que yo me sentía más mal de lo que estaba. ¿Sabes por qué? Porque yo mucho tiempo había sufrido estreñimiento y en eso todito mi cuerpo se había intoxicado. Entonces, como el producto trabaja limpiando, regenerando, nutriendo, entonces el producto empezó a trabajar dentro de mí. Yo me sentía más mal de lo que estaba. Entonces, cuando yo estoy tomando 20 días, ya no podía más. Yo decía, no, en vez que me va a hacer bien, me está haciendo mal. Entonces en eso un día mi líder Nitzita acá, ella me visitó a la casa con mi líder Katy Sosa, los dos me visitaron y de este cafecito me prepararon un ponche. Y en eso el ponche cuando me prepararon me dieron con 5 cucharas noni, el morinsei, 5 de la cuchara de la supera me dieron en el ponche, lo mezclaron los dos y me dieron. Y ellos dándome y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que tomar agua. Entonces cuando ellos se fueron, yo me sentía más mal de lo que estaba. Yo me sentía ya como decir, no, este ya es el último día que yo estoy acá, me sentía más mal. Entonces pasó una hora y media que me entré al servicio higiénico, de todo por arriba, por abajo, disculpándome. Al baño me llevó, me limpió todito, empecé a eliminar todo lo que estaba, mi cuerpo se sentía como hinchado, como así, ¿no? Mi cabeza también se sentía, pero cuando yo salí del servicio, salí lúcida, como hubiera salido algo de mi cuerpo. Y me sentía, ¿no? Otra persona, porque para mí hasta mis ojos se había abierto, todo mi cabello que estaba cansado, ya empecé a sentirme mejor. Entonces empecé a seguir tomando, y yo la verdad ya tomo como 2 años. 2 años ya voy consumiendo los productos, ya veo resultado en mí, entonces ya empecé a compartir. Me puse, ¿no?, frente al mercado y ahora yo comparto, ayuda a la gente y muchas personas llegan, así como yo enferma estaba, llegan muchas personas a mi vida, pero yo sé cómo los productos trabajan dentro de nosotros, entonces yo les empiezo a hablar de los productos y en verdad estoy ayudando en estos tiempos a muchos, no solo a mí, a mi familia, por ejemplo a mi esposo, a mi hija. Por ejemplo, en caso del cocoche con la espirulina yo le di a mi hijita de 9 años. Mi hijita era muy sensible, cuando algo le hablábamos o le decíamos algo, ella se ponía a llorar. Tenía como dice, su autoestima era por debajo de mi hija. Entonces, en verdad, mi hija también estaba malita, por lo cual, ¿no?, con 690 de hemoglobina que yo la había tenido a mi hijita, ella también no tenía su defensa como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que yo le empecé a dar a mi hijita? El cocoche con la espirulina. Pero en ese trayecto que está tomando mi hijito, 1 semana nomás él lo llegó a tomar. Y un día domingo, ella ya no quiso comer nada, se levantó de la cama con su ojito bien hundido, ¿no? Yo y mi esposo me dice, Mari, ¿qué es lo que tú le estás dando a la Belén? Le estás dando cocoche, espirulina, diciendo, porque mi hijita estaba más mal. Entonces yo le digo, no, Toña, se la va a hacer bien. Entonces me dice, pero mi hija, ¿cómo está? Mira cómo está, todo decaído está mi hija. Entonces no quiso ni tomar desayuno, no almorzó mi hijita, y de lo cual... Entonces yo llegué de la calle del restaurante que comimos, llegué a la casa y yo le seguí dando el cocoche con la espirulina. Entonces cuando yo le di los dos, a las 2 de la tarde, yo me acuerdo mucho que a las 2 de la tarde mi hijita empezó a entrar al servicio, le ha limpiado todo lo que tenía, era como dice, ¿no?, todo lo que tenía él en el estómago, empezó a eliminarlo. Y después, para darme cuenta, en el servicio estaba chiquitos bichitos blanquitos, le había desparasitado. Entonces yo le decía a mi esposo, ya ves, Toño, este producto son buenos. Entonces yo a mi esposo le daba escondido porque mi esposo no creía. Entonces el cafecito yo le empecé a dar como un lonchecito, le empezaba a dar el café, y él más o menos 15 días o más habrá estado tomando, y mi esposo del trabajo un día llega asustado, ¿no? Llega diciendo, ¿sabes qué? Mari, he botado, he eliminado como un leche orinado, me dice. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que tienen los varones, Toño? Le digo, ¿sabes qué? Yo te estoy dando este cafecito y te está limpiando todo lo que tiene el varón, ¿no? Los varones sufren de la próstata. Entonces mi esposo, yo le digo, ¿sabes qué, Toño? Te está haciendo eliminar toda la próstata. Entonces mi esposo empezó a creer y seguir tomando. Y en verdad yo me acuerdo cuando él trabajaba, mi esposo trabajaba en la mina,
Y hace años él atrás había sufrido de unos como honguitos, le había salido en parte de la pierna. Entonces nosotros allá como vamos, tiene seguro, entonces nosotros nos hemos ido al médico y el médico le ha dicho que tenía honguitos, se le había recetado unas cremas, unas pastillas. Y ese granito yo me he recordado cuando le volví a salir en los brazos de la parte izquierda le empezó a salir. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, Antonio? Tú estás mal de antes, lo que tú tenías en el pierna está volviendo a rebotar por lo que estás tomando el cafecito, te está limpiando. Entonces mi esposo me dice, pero ¿cómo, Mari, ese cafecito nomás? Yo no quería, yo le digo, sí, Antonio, te está limpiando todo lo que está dentro de tu cuerpo, está eliminándote. Entonces en eso ya le empezó a salir más y más. Entonces yo me acuerdo un día domingo, yo le di 5 cafecitos a mi esposa, este cafecito yo le di 5. De lo cual cuando yo le di 5, el día lunes él amanecido y estaba, el granito le había salido todita la mano, le había salido. Y cuando le salió, él me dijo, ¿sabes qué, Mari? Mira cómo está mi mano, más me está haciendo todo, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Antonio? No, está limpiándote, ya está trabajando el producto dentro de ti rápido. Entonces ya martes más empezó a amanecer y mi esposo ya no ha ido a trabajar nada y le metí 5 cafecitos más, eran 10 en total ya que había tomado. Pero en los 10 cuando él ha tomado empezó a sentir, ay sí, ya más ya. Entonces de ahí le digo, ¿sabes qué, Antonio? Ya tienes que tomar conciencia y tomar más. Y él ya empezó ya más a salirle, entonces era un día domingo que yo le di 5 más, era total ya que había tomado un 15. En los 15 que ha tomado él ya ese día se sentía morir, estaba mal, no había tomado desayuno, no había almorzado, nada. Entonces él a las 3 de la tarde, igualito que nosotros nos había hecho, igualito le llevó al servicio y empezó a eliminarle todo ya. Entonces le limpió a mi esposo, en 15 cuando tomó el cafecito. Y de ahí, yo de la pasta, ¿no? Que todos tenemos la pasta acá de Dexene, el pasta yo le empecé a echar como una cremita ya en la herida, le empecé a echar como una cremita y empezó a regenerar todito el mano de mi esposo. Y ya lo que estaba el granito, entonces ya todo se eliminó. Y mi esposo desde ya lo tiene fe, ahora en casa todos consumimos ya el Dexene, todito el cocoshi, el cafecito, la espirulina, ya todos nosotros en casa ya nos alimentamos, por ejemplo ya el jabón, el colino, ya toditos en casa. Por ejemplo ahora yo voy tomando ya el RGGL y yo veo ya una recuperación ya de lo que he estado, yo mismo me veo que estoy ya más o menos el 80% avanzado ya, porque ya cada día el producto va trabajando dentro de mí. Y en verdad yo doy gracias a las personas que me han compartido, que me han ayudado. Cuando yo pasaba el proceso de los productos, cuando yo tomaba un proceso, entonces muchas veces yo me recaía, pero ellos me decían, sigue Mari, ellos me han ayudado emocionalmente, espiritualmente también. Yo me siento bastante bien y yo doy gracias, ¿no?, al doctor Datulin por haberse preocupado por todas las personas. No solo él pensó en él, sino pensó en todo el mundo, que nuestros productos de nosotros están en 180 países, ¿no?, hasta algo más. Entonces yo doy gracias a esa persona que se preocupó por todos nosotros. Y en verdad yo les recomiendo a las personas que se den la oportunidad de consumir, de tomar, ¿no? Muchas veces vamos a decir que nos está haciendo mal o no, pero dense la oportunidad a ustedes mismos, en vez que van a tomar las medicinas, dense la oportunidad de consumir los productos, porque los productos le va, como dice, a alcalizar todos los cuerpos, le va a ayudar en el regenerar, oxigenar, le va a ayudar a la nutrición. Por ejemplo, la espirulina a mí me ayudó en la nutrición, ¿no? Yo cuando tenía 6,90 de hemoglobina me elevó, ahora yo tengo 14,90. Por ello yo les recomiendo a todas las personas que de repente están delicadas de salud, no encuentran una mejoría en los médicos, dense la oportunidad de tomar los productos. Y eso es lo que, en verdad, lo que yo viví en mí, yo les recomiendo a las personas.